Mi hermana retiró mi invitación a su boda, diciendo, eres demasiado simple para estar en las fotos. Yo respondí, tienes razón. Las personas simples no pagan 47.000 pesos. Luego cancelé el lugar de su boda, su florista y la letra del automóvil de su prometido de inmediato. Cuando la coordinadora la llamó, mi hermana me dijo que yo era demasiado simple para estar en las fotos de su boda, que al estar de pie junto a sus damas de honor, arruinaría la estética visual. Ella olvidó que yo había estado pagando en silencio el depósito del lugar de su boda, su florista y la letra del automóvil de su futuro esposo durante los últimos 2 años. Así que, hice 3 llamadas telefónicas y vi cómo su boda perfecta se desmoronaba en tiempo real. Quiero ser honesta sobre algo antes de decirles qué sucedió. Durante mucho tiempo, creí que ser la persona responsable era lo mismo que ser amada. Confundí las dos cosas por completo. Pensé que mientras fuera útil, era deseada. Tuvo que pasar que mi hermana estuviera de pie frente a un anillo de luz en su apartamento, sosteniendo muestras de tela, diciéndome con el rostro serio que mi apariencia no iba a funcionar para su paleta de colores, para entender que yo nunca había sido familia para ella. Yo había sido una fuente de financiamiento con latidos. Yo estaba sentada con las piernas cruzadas en su sofá de color crema cuando ella lo dijo. Me había llamado con el pretexto de pedir mi opinión para la planificación de la boda, lo cual asumí que significaba que quería mi opinión sobre los centros de mesa o las tarjetas de menú. Mi hermana había estado comprometida durante 7 meses. Faltaban 4 meses para la boda, una ceremonia de primavera en un recinto de una finca restaurada a unas 40 millas a las afueras de la ciudad. Yo conocía bien ese lugar. Yo había transferido el depósito. Ella estaba sosteniendo 2 muestras de vestidos de dama de honor contra su pecho, uno de color rubor y otro de color champán, girando de lado a lado frente al espejo que dominaba la pared de su dormitorio. Yo la había estado escuchando a medias, desplazándome por mi teléfono cuando ella lo dijo sin siquiera mirarme. He tenido la intención de hablar contigo sobre el cortejo nupcial. Está bien, dije, dejando mi teléfono a un lado. Ella finalmente se dio la vuelta. Su expresión era la que había perfeccionado durante 31 años de ser la hermana menor, bonita y encantadora. Mitad arrepentida, mitad segura de que te estaba haciendo un favor. He decidido mantenerlo íntimo, muy curado. 7 damas de honor en total, y todas van a usar el color champán. Toda la visión es muy elegante, muy elevada, muy de revista. Ya sabes, esperé. Y honestamente pienso, porque te amo, que no te sentirías cómoda en ese entorno. Tienes un aspecto muy natural, que es hermoso, pero al lado del peinado y maquillaje profesional y las chicas altas, simplemente no quiero que te sientas fuera de lugar. No quiero que las fotos se sientan desequilibradas. La miré fijamente. No me estás pidiendo que sea una dama de honor, dije. Te estoy pidiendo que disfrutes el día como invitada, una invitada realmente importante. En primera fila, obviamente. Porque no encajo en la estética. Ella aplaudió como si yo acabara de resolver un rompecabezas. Exactamente. Simplemente lo entiendes. Sabía que lo harías. La habitación se quedó muy en silencio. Afuera de su ventana, la ciudad se movía como siempre lo hacía, indiferente y constante. Pensé en la hoja de cálculo abierta en mi computadora portátil en mi casa. La que actualizaba cada mes con los gastos de ella. El depósito del lugar, 8.000 pesos. El anticipo del florista, 2.200 pesos. El pago mensual del automóvil que había estado haciendo para la camioneta de su prometido desde que él perdió su trabajo en la empresa de logística hace 14 meses, 640 pesos. El dinero en efectivo para emergencias que había enviado en noviembre cuando su tarjeta de crédito fue rechazada en una boutique nupcial y me envió un mensaje de texto en pánico, 1.500 pesos. No había planeado hacer los cálculos esa tarde. Pero sentada allí en su sofá, escuchándola decirme que yo era demasiado simple para estar a su lado en las fotografías, los números se alinearon en mi cabeza como columnas en una página, limpios e indiscutibles. Entendido, dije. Volví a tomar mi teléfono. Gracias por decirme. Ella exhaló. Estás siendo muy madura al respecto. Realmente te lo agradezco. Conduje a casa en silencio. No lloré. Había superado el llanto.
Lo que sentí en cambio fue algo más frío y más preciso. La claridad específica que llega cuando finalmente ves algo que te has estado negando a mirar directamente. Déjame contarte sobre mi hermana porque el contexto importa. Ella es 3 años menor que yo. Al crecer, ella era la persona a la que todos notaban primero. No porque fuera cruel o ruidosa. No era ninguna de las dos cosas, sino porque tenía el tipo de calidez natural que hacía que la gente quisiera estar cerca de ella. Nuestra madre solía decir que ella podía entrar a una habitación y cambiar la temperatura. Yo lo creía. Todavía lo creo. En realidad, el don es real. Lo que ella aprendió a hacer con ese don es el problema. Yo fui a la universidad con una beca parcial, trabajé 20 horas a la semana durante la universidad, me gradué con un título en finanzas y pasé 5 años desarrollando una carrera en contabilidad corporativa. Vivía en un apartamento de una habitación, conducía un sedán de 4 años, cocinaba la mayoría de mis propias comidas e invertía de manera agresiva. Desde afuera, me veía exactamente como mi hermana me había llamado, simple. Poco notable. El tipo de persona que se desvanece en los fondos. Lo que el fondo ocultaba era una cuenta de ahorros que habría hecho desmayar a la mayoría de las personas de nuestra edad. Yo no hablaba de eso. No lo alardeaba. Me movía en silencio. Y mi hermana, como todos los demás, asumió que el silencio significaba pequeñez. Ella había flotado a través de sus años 20 basándose en su encanto y la buena voluntad de las personas que querían estar cerca de su luz. Trabajaba en marketing de eventos, lo cual le sentaba perfectamente. Era buena en eso, genuinamente buena. Pero también había desarrollado un estilo de vida que no podía sostener solo con su salario. El apartamento era demasiado caro. El guardarropa era demasiado caro. El calendario social, las cenas, las fiestas en las azoteas, los fines de semana fuera, todo era demasiado caro. Ella lo manejaba a través de un sistema rotativo de soluciones a corto plazo, tarjetas de crédito y yo. Yo había comenzado a ayudarla 3 años antes, cuando me llamó desde un estacionamiento llorando porque su transmisión se había dañado y no tenía el dinero para arreglarla ni para ir a trabajar. Yo lo pagué. Me dije a mí misma que era un préstamo. Me dije esto una vez y luego olvidé seguir diciéndomelo, y los préstamos se acumularon en algo sin forma que ya no tenía un nombre. Su prometido se había mudado 8 meses antes de la propuesta de matrimonio. Él era bastante agradable, atlético, sociable, el tipo de hombre que recordaba tu pedido de café y llamaba a tu madre por su primer nombre. Me agradaba de manera poco crítica. ¿Te agrada alguien que aún no ha sido puesto a prueba? Cuando perdió su trabajo, se sintió avergonzado y reservado al respecto. Me ofrecía cubrir la letra de su automóvil por unos meses, solo mientras se organizaba. Unos pocos meses se convirtieron en 14. Él no se había organizado. Me senté en la mesa de mi cocina esa noche con mi computadora portátil abierta y miré cada transferencia que había hecho en los últimos 3 años. El total era un poco más de 47.000 pesos. Parte de ello eran préstamos por nombre. La mayor parte era simplemente ayuda ofrecida en silencio, aceptada sin ceremonias y nunca más mencionada. 47.000 pesos y yo no encajaba en la estética. Cerré la computadora portátil. Me preparé una taza de té. Y luego, con la misma atención metódica que ponía en los informes trimestrales y las auditorías de presupuesto, comencé a planificar. Lo primero que hice fue enviarle un mensaje de texto a mi hermana solo para verificar. ¿Necesitas que envíe otro pago al florista este mes o te estás encargando de eso? Ella respondió en 4 minutos. Si pudieras hacer la próxima cuota, sería increíble. Muchas gracias. Eres literalmente una salvavidas. Tomé una captura de pantalla del mensaje y la guardé en una carpeta que etiqueté simplemente como documentación. Había sido descuidada con la documentación en el pasado. No volvería a ser descuidada. Lo segundo que hice fue llamar a mi asesor financiero y abrir una nueva cuenta de la que mi hermana no tenía conocimiento. Todas las transferencias futuras se originarían desde mi cuenta corriente principal, de la cual ella sabía, hasta que yo estuviera lista para cerrar el grifo. Quería que la transición fuera limpia y rastreable. Lo tercero que hice fue llamar al lugar del evento.
Yo había transferido el depósito de 8.000 pesos a mi propio nombre como un regalo casi un año antes. Pedí hablar con la coordinadora de eventos. Me presenté, confirmé la reserva a nombre de mi hermana y le hice algunas preguntas casuales sobre el cronograma de pagos para el saldo restante. La coordinadora me dijo que el saldo total, 22.000 pesos, debía pagarse 6 semanas antes de la fecha del evento. Mi hermana había hecho un pequeño pago parcial, alrededor de 3.000 pesos, y había solicitado una extensión para el resto. ¿Ha sido aprobada esa extensión?, pregunté. Está pendiente, dijo la coordinadora. Hemos estado esperando la confirmación de que el resto estará asegurado. Ya veo. Gracias. Colgué y me quedé sentada por un momento con ese número. 22.000 pesos que se debían en 10 semanas. Y mi hermana contaba conmigo para cubrirlo de la misma manera que había estado contando conmigo para todo lo demás, de manera silenciosa, automática, sin tener que pedirlo nunca directamente, porque pedirlo directamente requeriría reconocer lo que yo realmente estaba haciendo por ella. Pensé en llamarla esa noche. Pensé en explicárselo claramente. Esto es lo que te he dado. Esto es lo que me dijiste. Por esto es que me retiro. Incluso ensayé la conversación en mi cabeza, tranquila y clara, de la forma en que practicaba las conversaciones importantes. Pero no hice la llamada. Todavía no, porque quería que ella sintiera el silencio primero. Quería que buscara el apoyo que había dado por sentado y encontrara aire. Cancelé la cuota del florista. No lo cancelé de manera dramática. Envié un breve correo electrónico profesional al florista con copia a mi propia dirección para los registros. Por favor, tenga en cuenta que ya no procesaré pagos en nombre de la cuenta asociada con este pedido. Toda facturación futura debe dirigirse directamente a la titular de la cuenta. Gracias. Envié un correo electrónico similar a la coordinadora del lugar, redactado con más cuidado. Quiero confirmar que el depósito pagado anteriormente debe ser considerado un regalo personal para mi hermana y no es reembolsable según su política. Sin embargo, no haré más pagos hacia el saldo restante. Por favor, dirija todas las facturas pendientes directamente a ella. Luego inicié sesión en mi cuenta bancaria y encontré la transferencia recurrente para el pago del automóvil de su prometido. Me detuve a mirarla. Pensé en él, en cómo parecía genuinamente agradecido cuando se lo ofrecí, pero también pensé en el hecho de que se iba a casar con una mujer que acababa de decirle a su hermana que era demasiado simple para las fotografías y él no me había dicho ni una sola palabra al respecto. Ni un mensaje de texto, ni una llamada. 14 meses de pagos del automóvil y silencio. ¿Lo cancelé? Luego esperé. La primera llamada llegó 6 días después. No de mi hermana, de su prometido. Empezó hablando de deportes, lo que me lo dijo todo. Estaba nervioso y ganando tiempo. Me preguntó cómo estaba, si había estado siguiendo las eliminatorias de baloncesto, si tenía planes para el fin de semana largo. Respondí a cada pregunta brevemente y esperé. Oye, entonces, dijo finalmente, con su voz perdiendo calidez. Recibí una notificación de que el pago de mi automóvil no se procesó. Creo que tal vez hubo un problema con la transferencia. Ningún problema, dije. ¿Lo cancelé? Una pausa. Oh, debería haberte dado más aviso. Me disculpo por eso, pero no haré ese pago de ahora en adelante. Otra pausa. Más larga. ¿Puedo preguntar por qué? Creo que sabes por qué. Él no respondió de inmediato. Podía escucharlo respirar. El bajo zumbido de algo en el fondo. Un televisor tal vez. O la cocina. Ella te contó sobre lo de la dama de honor. ¿Lo hizo? Mira, quiero que sepas que no fue así, ella estaba estresada y se obsesiona con las apariencias y creo que lo manejó mal. Estoy segura de que estaba estresada, dije. Dejaré que ustedes dos resuelvan lo del automóvil. Buena suerte con la planificación. Colgué. Volvió a llamar 2 veces. No contesté. De mi hermana. Nada. 1 día, 2 días, 3 días. Al cuarto día, me envió un mensaje de voz que claramente esperaba que sonara desenfadado. Hola,
Escuché del lugar de la boda que hay una pregunta sobre el pago. ¿Puedes llamarme cuando tengas oportunidad? Te quiero. Añadió un emoji de corazón. No llamé. Le respondí por mensaje de texto. Hola, me he retirado de manejar las finanzas de la boda. El lugar tiene tu información de contacto. Avísame si necesitas algo más. El siguiente mensaje llegó 40 minutos después y no fue desenfadado. ¿Qué significa eso de que te has retirado? El saldo se vence en 6 semanas. No lo tenemos. Sabes que no lo tenemos. ¿Por qué estás haciendo esto en este momento? Este es el peor momento posible. Te voy a llamar. Llamó. Dejé que sonara. Llamó de nuevo. Dejé que sonara. Dejó un mensaje de voz que duró 4 minutos. Su voz pasó por 3 fases. Confundida, luego herida, luego afilada. Usó frases como no puedo creer que estés haciendo esto y esto es increíblemente egoísta y pensé que te importaba nuestra familia. Dijo que entendía que yo pudiera tener sentimientos sobre la situación de las damas de honor, pero que esta no era la manera madura de manejarlo y que esperaba algo mejor de mí y que me iba a arrepentir de esto. Guardé el mensaje de voz en la carpeta de documentación. Lo que sucedió después, no lo planeé. Quiero ser clara al respecto. Tenía la intención de mantenerme en silencio durante las repercusiones para dejar que la realidad financiera aterrizara y esperar a que ella acudiera a mí de manera directa y honesta. No había planeado estar en el lugar el día que su mundo colapsó, pero había hecho un compromiso previo para asistir a una cena de redes profesionales en un hotel cerca de la finca, programada semanas antes de que todo esto sucediera. Y no la había cancelado porque no soy el tipo de persona que abandona sus propias obligaciones porque la vida de otra persona se está desmoronando. La finca y el hotel compartían una salida en la misma carretera. Me desvié para dejar un regalo que había comprado para el cumpleaños de mi amiga. Y mientras giraba hacia el camino de entrada de la finca, vi el automóvil de mi hermana en el estacionamiento y el automóvil de su prometido y un tercer automóvil. Reconocí el de mi madre. Casi seguí conduciendo. Tenía la bolsa de regalo en el asiento del pasajero. Tenía una cena a la que llegar. No tenía ningún papel en lo que fuera que estuviera sucediendo en ese edificio. Ningún derecho a involucrarme. Pero luego vi a mi madre parada afuera de la entrada sola, con su abrigo bien cerrado, mirando su teléfono con una expresión que reconocí de la infancia, la que ponía cuando estaba tratando de descubrir cómo mantener a 2 personas unidas al mismo tiempo. Levantó la vista y me vio antes de que pudiera dar marcha atrás. Ella saludó con la mano. Estacioné. Adentro, mi hermana estaba en una sala de reuniones con la coordinadora de eventos del lugar y una segunda mujer que no reconocí, pero que se presentó como la gerente financiera del lugar. El saldo restante no se había pagado. La extensión había expirado. El lugar estaba explicando de manera profesional y en tono de disculpa que sin un compromiso de pago por escrito dentro de 72 horas, la fecha sería liberada y el depósito, mis 8.000 pesos, sería retenido según el contrato firmado. El rostro de mi hermana cuando entré fue una fotografía que llevaré conmigo por mucho tiempo. No era ira, no era desafío, solo la expresión desnuda y despojada de alguien que ha sido atrapado sin un disfraz. Relay, dijo. Ella solo usaba mi nombre cuando estaba asustada. La coordinadora nos miró a ambas. ¿Se conocen? Ella es mi hermana, dijo mi hermana. Yo soy la que pagó el depósito, dije. La gerente financiera miró sus archivos. Usted aparece como la pagadora original. Sí. ¿Está involucrada en la reestructuración del pago? Miré a mi hermana. Ella me miraba con una expresión que era en parte una súplica y en parte algo más antiguo y crudo, el rostro de alguien que acaba de comprender plenamente lo que ha perdido. No, dije. No estoy involucrada. Entonces me temo que... Comenzó la gerente financiera. ¿Espera? Mi hermana se puso de pie. Su voz era firme de esa manera particular en que las voces se ponen cuando las estás forzando a ser firmes. Relay, por favor. Necesito hablar contigo afuera un minuto. Nos quedamos en el pasillo junto a una ventana que miraba hacia los jardines donde se suponía que tendría lugar su ceremonia.
Las flores todavía estaban desnudas por el invierno. Habría sido hermoso en la primavera. Ella empezó con lo equivocado. Estás haciendo esto a propósito. Me dijiste que no encajaba en tu estética. Dije que te creía. No estoy involucrada en tu boda. Eso fue sobre las fotos. Sé de qué se trataba. No lo dije de la manera en que sonó. Lo dijiste muy claramente. Se presionó los dedos contra la frente. Su voz bajó. Está bien. Está bien. Fui desconsiderada y me equivoqué y lo siento. ¿Es eso lo que necesitas escuchar? Necesitaba escucharlo hace 4 semanas. Antes de que llamara al florista, su expresión cambió. ¿Llamaste al florista? Les envié un correo electrónico, y al lugar de la boda, y cancelé el pago del automóvil. El color en su rostro cambió. No se sonrojó, se drenó. ¿Cancelaste él? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Aproximadamente 1 mes. 1 mes. Ella rió, un sonido corto e incrédulo. Has estado planeando esto durante 1 mes mientras yo pensaba que todo estaba bien. Pensabas que todo estaba bien porque no estabas prestando atención a quién estaba manejando realmente las cosas. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Afuera, un jardinero caminaba lentamente por el jardín con una carretilla. El cielo tenía el color del peltre viejo. ¿Cuánto he? ¿Realmente? Se detuvo. Empezó de nuevo. A lo largo de los años, ¿cuánto? 47.000 pesos, dije. Más o menos. Se puso la mano sobre la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas, y no pude decir si eran genuinas o un reflejo. Ella tenía lágrimas hermosas. Siempre tuvo el tipo de lágrimas que llegaban exactamente cuando se necesitaban. Pero no las usó conmigo, lo cual era nuevo. Simplemente las dejó reposar allí. No sabía que era tanto, dijo. Lo sé. No te pedí que llevaras la cuenta. No, pero lo hice. Otro silencio. Luego, en voz baja, ¿qué quieres de mí? Nada, dije, y lo decía en serio, lo cual me sorprendió. Había esperado sentir algún impulso de una explicación elaborada, un ajuste de cuentas formal. En cambio, sentí algo más simple, solo la ausencia del peso que había estado cargando. Solo quiero que dejes de fingir que yo soy la más pequeña. He terminado de ser útil en privado e invisible en público. Ella me miró durante mucho tiempo. Su rímel no se había corrido. Nunca lo hacía. Tengo que volver a entrar allí, dijo. Lo sé. La boda. No sé qué vamos a hacer. Eso es algo que te toca resolver a ti. Regresé a mi automóvil. Me senté por un momento. Luego conduje a mi cena de redes profesionales. Comí salmón con salsa de alcaparras y limón y 2 copas de Pinot Grigio y tuve una conversación sobre las proyecciones del tercer trimestre que fue genuinamente más restauradora que cualquier cosa que hubiera sucedido en el mes anterior. Las consecuencias no fueron cinematográficas. No hubo un momento único de destrucción pública, ni la caída de un villano frente a una multitud. Fue más pequeño y más triste, y creo, más real. El lugar fue reservado nuevamente por otra pareja dentro de 10 días. Mi hermana pasó 2 semanas tratando de encontrar un espacio comparable dentro de su presupuesto real. No pudo. Eventualmente movieron la boda a la sala de eventos de un restaurante. Más pequeña, menos elegante, no era lo que ella había estado planeando. Su prometido consiguió un trabajo por contrato en una empresa de envíos. La situación del automóvil se resolvió sola. Ella lo puso en un plan de pago directamente a su nombre, que es donde debería haber estado desde el principio. Mi madre me llamó 3 días después de la reunión en el lugar de la boda. Ella no tomó partido, lo cual era su cualidad definitoria, enloquecedora cuando eras niño, genuinamente útil cuando eras adulto. Dijo que no había conocido el panorama completo de lo que yo había estado proporcionando, y que lamentaba que yo hubiera sentido que necesitaba cargar con ello sola. Dijo que mi hermana estaba avergonzada y triste. Le dije que no necesitaba que mi hermana estuviera triste en mi nombre.
Solo necesitaba que fuera honesta. Ella está aprendiendo, dijo mi madre. Lo sé. Espero que se le quede. Mi hermana me envió un mensaje de texto 6 semanas antes de la nueva fecha de la boda. No era un mensaje largo. Solo, sé que tal vez no quieras estar allí, pero realmente me gustaría que estuvieras. No se requiere vestido de dama de honor. Solo tú. Con lo que te sientas cómoda. Lo siento. Lo digo en serio esta vez. Lo pensé durante 2 días. ¿Fue? Usé un vestido cruzado verde oscuro que había tenido durante 3 años. No usé tacones porque me dolían los pies y había decidido en algún momento de los 2 meses anteriores que dejaría de incomodarme por la estética de otras personas. Me senté en la tercera fila. La sala de eventos tenía luces de bistró colgadas en el techo y arreglos de flores silvestres en cada mesa. Sueltos e imperfectos y genuinamente bonitos de una manera que la finca tal vez no lo hubiera sido. Mi hermana se veía hermosa. Siempre lo hacía. Pero se veía diferente de una manera que no pude nombrar de inmediato, menos construida. Tal vez el tipo de belleza que no requiere una audiencia. Cuando pasó junto a mí de camino al pasillo, cruzó su mirada con la mía y la sostuvo por un segundo. No sonrió exactamente, pero me miró de la manera en que miras a alguien con quien has dejado de fingir. Su nuevo esposo lloró durante los votos. Revisé mi opinión sobre él hacia arriba. En la recepción, me senté junto a una de las amigas de trabajo de mi hermana, una mujer a la que había conocido brevemente una vez antes. Me preguntó a qué me dedicaba. Le dije. Me preguntó cuánto tiempo llevaba en la contabilidad corporativa. Le dije. Se inclinó ligeramente, la inclinación conspiratoria de alguien a punto de decir algo real, y dijo, tu hermana habla de ti constantemente. Hace que suenes como la persona más competente que ha conocido. ¿De verdad?, dije. Oh, implacablemente. Me dijo una vez que eras la única persona que conocía que realmente tenía su vida en orden. Lo dijo como si te tuviera un poco de terror. Miré al otro lado de la habitación, hacia donde mi hermana se estaba riendo de algo que su nuevo esposo le había susurrado al oído, con la cabeza echada hacia atrás, con una mano en el pecho de él. Me sorprendió mirándola y levantó su copa. Yo levanté la mía en respuesta. No tengo una conclusión ordenada para ustedes sobre el perdón o la familia o cuál es la opción correcta cuando las personas que amas te tratan como un recurso. Solo sé lo que fue verdad para mí, ¿qué es esto? Pasé mucho tiempo confundiendo la provisión con la pertenencia. Y en el momento en que alguien me dijo claramente que mi presencia no era valiosa, que solo lo era mi dinero, finalmente tuve permiso para creer lo que había sospechado durante años. No soy simple. No estoy estancada. No soy un personaje de fondo en la historia de otra persona. Soy la persona que construyó algo real, tranquilo y sostenible. Y luego, cuando más importaba, elegí protegerlo. Mi hermana me envía un mensaje de voz casi todas las semanas ahora. Son más cortos que sus mensajes antiguos, menos actuados. Me pregunta cómo estoy y realmente espera la respuesta. El mes pasado, me llamó para decirme que había recibido un ascenso y que quería invitarme a cenar para celebrar por su cuenta. No se requería ninguna ocasión especial. Dije que sí. Usé mi vestido verde. Ella pagó la cuenta sin dudarlo. Después, nos sentamos en su automóvil en el estacionamiento durante 1 hora hablando de la forma en que solíamos hacerlo cuando éramos adolescentes, antes de que ella aprendiera que la belleza era moneda de cambio y olvidara que la amabilidad era más. No sé si se aferrará a lo que aprendió cuando las cosas se vuelvan fáciles de nuevo. No sé si bajaré la guardia por completo o si algo en mí se ha ajustado permanentemente, como un hueso que sanó de manera ligeramente diferente después de una fractura. Tal vez ambas cosas sean ciertas. Lo que sé con certeza es que conduje a casa en mi sedán de 4 años con el asiento con calefacción encendido, mis ahorros intactos y mi conciencia completamente tranquila. Y pensé, así es como se ve realmente ganar. No los manteles de terciopelo ni la lista de invitados ni la silueta correcta en las fotografías. Esto, simplemente esto.